Buenos días. Todos y a todas, chicas. Buenos días, chicas, jóvenes, adolescentes, muchachas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Profe, Mi señorita Elsa Vanessa Mier Campbell, dime. no va a creer lo que le pasó a Denise. Parece que ella no consultó. Se fue a la universidad. De ella está pegando carrera, va en camino para Tipitapa. Dice que no va a poder entrar, dice, porque se Ay, quedó sin. No sabía que hoy es el niño. pero sí, estamos claro, una semana virtual, otra presencial. ¿Cómo se cruzó, pues? Bueno, pero ahí tiene la posibilidad de mirar después la grabación, yo. Dígale. Yo, Elsa, Bueno, que dígale que él puede después ver la grabación. Sí, para que pueda después estar al tanto. Bueno. Gracias, Andrea, por el mensaje en el grupo. Estoy viendo ahí. Buenos días. Ok, pero acordate del género, Andrea. Ya estamos, ¿por qué conectados? Si ustedes son mujeres, conectadas. porque Ay, usted también, profe. pero yo no, pero las feministas ahí te van a caer. Ahora todo eso en Nicaragua hay que tener cuidado. Las feministas, te va a caer la Elsa Vanessa, ni quieran Dios, ¿verdad, Elsa? La próxima vez pongo conectades. Oye, Ay, cuidado ahí. ¿cómo dice esa, Elsa? Chiva, ahí, chiva. ¿Verdad, Elsa? ¿Y por qué no poner la cámara para que te miremos un rato, Elsa? ¿Dónde está? Venir del trabajo. No, aquí estoy. ¿De qué estoy ordenando la mesa que voy a ocupar? ¿Y Por aquí Suneidi? estoy. Ah, te estoy Por viendo. aquí estoy. Vaya, ¿Qué? pues. ¿Y la Suneidi? No. Aquí estoy, profe. ¿Y por qué no pone la cámara? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver un aspecto teórico del último tema, que es el tema de la cantidad de calor, calorimetría. Ustedes saben que nuestro cuerpo, eh, los alimentos que nosotros ingerimos se miden en calorías o kilocalorías. Tiene que ver con cantidad de calor. Recordemos que los alimentos, la mayor parte de los alimentos, un 50-60% por ahí de lo que nosotros ingerimos, no es para dar energía, es para calentar el cuerpo, ¿no? Solo un 40% es para dar energía y un 10% el efecto térmico. Es decir, que nuestro cuerpo es caliente, tiene una temperatura de 37 siempre debido a los alimentos que ingerimos. Es por eso que usted come más en el verano, menos, y come más en el invierno cuando está frío, para en diciembre, pues. Come más un europeo que nosotros porque hace más frío, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese calor del cuerpo se mide en calorías o kilocalorías, también la energía, que recordemos que al día necesitamos más o menos promedio 2.500 calorías. Depende un poco, ¿verdad? Los varones un poquito más, depende de la actividad física, ya ustedes saben eso, miramos en bioquímica. Pero entonces, esas calorías del punto de vista de la físico-química, vamos a ver hoy en este tema que se llama ¿cómo, Andrea? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Calorimetría. Correcto. Eso es lo que vamos a ver. Ese tema también tiene aplicación en tecnología, en mecánica y todo, pero nosotros vamos a enfocar del punto de vista de la calorimetría en nuestro cuerpo, en la maquinaria que se llama cuerpo humano. ¿Estamos entendiendo? Ahí dice que es la rama de la termodinámica que mide la cantidad de energía generada en procesos de intercambio de calor. Nuestro cuerpo hay un intercambio de calor tremendo, pues. Entonces, esas generaciones, esos cambios de energía es que se miden en termodinámica, termocalor y dinámica movimiento. Es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Ok, desde el punto de vista teórico. Entonces, ¿qué cosa es el calor en sí? Muchas veces la gente cuesta definir, se confunde calor con temperatura, ¿no?
El calor ahí dice, claro, es la transferencia de energía entre la materia, pero como resultado de qué cosa? De la diferencia de temperatura. Hay un cuerpo caliente, hay un cuerpo frío. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Mire, el cuerpo T1, el T1 en verde, tiene una temperatura, aquí está ese signo menor, perdón, mayor que T2. Entonces, la energía va a fluir de T1 a T2. ¿Por qué? Porque T1 tiene mayor temperatura. Ese es como cuando usted, a ver, por ejemplo, si usted se despierta en la mañana, toca un pedazo de hierro, la verde, la zona no está frío, usted toca, usted va a sentir frío en su mano, ¿verdad? Porque su cuerpo está a 37 y la verja está a temperatura ambiente, 20, 18 grados por ahí. Pero si tu mano sigue ahí, va a llegar un momento que usted ya no va a sentir nada. ¿Por qué no va a sentir? Porque el cuerpo suyo calentó el hierro, es decir, ese hierro subió un poco la temperatura y quedó en equilibrio con tu cuerpo. ¿Me explico? Es como otro ejemplo, como cuando usted toma agua helada. Nosotros, por norma, debemos tomar los alimentos a temperatura promedio similar del cuerpo humano, que es 37. Pero cuando usted toma agua, el agua helada está a 18, 16 grados, ¿verdad? Está fría. Cuando usted toma, usted siente en la boca la diferencia. Pero esa bebida que entra en su cuerpo tiene que subir a la temperatura del cuerpo humano. Y lo contrario, cuando usted toma algo muy caliente, ahorita me acabo de tomar yo un café súper caliente, siento que me quemaba. ¿Por qué? Porque la temperatura del cuerpo mío está a 37 y el café está como a 40, 50 por ahí, pues. ¿Me explico? Entonces, ahí va a encontrar un equilibrio térmico. Bien. Ok. Tenemos la unidad de medida del calor. ¿Qué dice ahí? Caloría. Pero nosotros también podemos ocupar el submúltiplo, que es kilocaloría, ¿no? Es como para medir distancia, está el metro, pero se usa más ¿cuál? El kilómetro. Kilo es 1000, ¿no? Un metro tiene 1000 kilómetros. Recuerden eso. El prefijo griego kilo es 1000. Entonces aquí tenemos caloría o kilocaloría. Es decir, que una kilocaloría son 1000 calorías. ¿Qué cosa es la caloría? Dice, es la cantidad de calor que se necesita para aumentar ¿qué cosa? La temperatura de un gramo de agua, el peso, un gramo, de 14.5 a 15.5, es decir, un grado. Aquí aumenta un grado centígrado con una presión atmósfera, que es la presión normal. Dicho en otras palabras, que la caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado Celsius a a una presión de atmósfera. Ok. Entonces, las unidades de medida de caloría, del calor son la caloría. Y aquí viene la relación, este cuadro dice que, este que está aquí, mire, este dato, una caloría equivale a 4.186 joules. Casualmente, el día viernes yo estaba dando clase a los muchachos de bioquímica de medicina y mirábamos el tema del metabolismo y mirábamos ahí en el libro las calorías, también te pone en joule o kilojoule. Muchas veces, ¿verdad? Normalmente en calorías, pero esa es la conversión, pues. Una caloría equivale a 4.186 joules. Y aquí abajo, no sé si mira bien por la raya, BTU. El BTU, 252 calorías. El BTU significa British Thermic Unit, es decir, unidad de medida térmica británica, que esa más que nada se ocupa en la tecnología para medir el frío de los aire acondicionados. Entonces, si hablamos de aire acondicionado, se dice 12.000 BTU, 20.000 BTU. Ok, bueno, muy bien. Esa es una de medida. Ahora bien, aquí fíjale, en cuanto al equipamiento mecánico del calor, una caloría aquí está 4.186 joules. Ok. Ahora hay otro término que debemos manejar bien. Calor específico. Se mide con la C. Aquí se mira bien la letra. Es el calor que debe recibir una sustancia para que su temperatura aumenta 1 grado centígrado. ¿En qué se mide? En calorías entre grados centígrados. Por lo tanto, si una cantidad de calor Q produce delta T es un cambio en la temperatura de una sustancia, se tiene. Miren esta expresión que está aquí. ¿Qué significa? C es el calor específico. Es igual a que a Q, Q es el calor. Entre delta T, cos delta T, variación temperatura. Temperatura inicial menos la final. Y la Q podemos despejar aquí que el calor va a ser igual al calor específico por delta T.
Entonces, aquí tienen el calor específico de algunas sustancias, ¿no? Que en función de la masa, por ejemplo, el del agua, aquí está, 1 caloría por gramo, centímetro por grado Celsius. El hielo 0.5, el aire 0.24, el aluminio 0.217, el plomo 0.03, etc. Es decir, la que tiene mayor calor específico es el agua, es 1. De ahí todas las demás tienen valores menores que el agua. Mire, 0.5, 0.24, 0.2, 0.03, y así va bajando. Ok. Ahora, esta sí hay que aprender bien esta gráfica para el trabajo último ya está subido en la página. Fíjense, aquí nos habla de las formas de transmisión del calor. ¿Cómo el calor se transmite? Tenemos 3, conducción, convección y radiación. ¿Qué dice la conducción, Zuneidi? Es típica en los sólidos. Es la transferencia de calor que tiene lugar por transmisión de energía de unas partículas a otras sin desplazamiento de estas. Es decir, ahí tenemos el ejemplo, pues, si usted está moviendo una sopa con la cuchara se va a calentar su mano, ahí está en rojo. ¿Por qué? Son cuerpos sólidos que están en contacto. Entonces, ahí hay una transferencia, una transmisión de energía de una partícula a otra. Ese es el caso de sólidos, es conducción. La convección, ¿cómo sería, Elsa Vanessa? ¿Convección cómo sería? Es típica de líquido y gases. Es la transferencia de calor que tiene lugar mediante el movimiento de las partículas de un fluido. El transporte es efectuado por moléculas de aire. Gracias, Vanessa. Es decir, aquí los cuerpos no están en contacto directo, ¿no? Por eso, transferencia de calor que tiene lugar cuando hay un fluido. Ese fluido puede ser el aire. Es decir, el que transmite el calor es el aire, ¿no? Por eso es que entre líquido y gases, las moléculas no están en contacto, por lo tanto, ¿ya? Entonces, el aire es el que transmite el calor. Y el último, la radiación, ¿qué dice, Andreita? Se presenta en todos los estados físicos. Es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas sin intervención de partículas que lo transporten. Correcto. Ahí estamos viendo la imagen, por ejemplo, el Sol y la Tierra, ¿verdad? Se presenta en todos los estados. A ver, a las ondas electromagnéticas transmiten el calor del Sol hasta llegar a la Tierra. Esa es la radiación, la famosa radiación solar. Tienen que saber la diferencia entre estos para poder hacer el trabajo que subí a la página. Ok. Y este cuadro que está muy bonito, yo ya se lo había dado. No sé si ustedes recuerdan, cuando comenzamos el estudio de los gases, miramos el intercambio de los estados de agregación. Los estados de agregación son 5, pero los tradicionales son 3. El sólido, miren acá, el sólido, el primero, después el vaso, el sólido, esto es hielo, ¿no? En el medio tenemos un vaso con agua líquido y aquí el último gas, nubes, gas, ¿verdad? Aquí nos falta el plasma y el agregado de Bose-Einstein, son los estados modernos. Ok. Pero miren cómo cambia el estado. Sigan las flechas. Estamos en el hielo. ¿Qué dice aquí arriba de la flecha? Zuneide, esta flecha. ¿Qué dice Zuneide aquí? ¿Qué dice? Fusión. Es decir, que cuando un sólido pasa a líquido se llama como fusión. Ahora, este líquido se pasa a vapor, ¿cómo se llama, Zuneide? Vaporización. Correcto. Es decir, que el hielo se derrite, se forma en agua, el agua hierve, vapor. Pero se puede pasar de un solo, del sólido al gas. Esto se llama como sublimación. ¿Estamos viendo? Ok. Ahora vamos a lo contrario. Tú tienes el gas y pasa al líquido. Se llama licuefacción. También, escuchen bien, aquí donde está licuefacción, también se puede poner condensación. Es cuando llueve. Las nubes son gaseosas, pero el agua que cae de la lluvia es líquida. El gas transformado en líquido es una condensación del vapor de agua. ¿Estamos? Condensación. Y después del líquido a sólido, es la solidificación. Cuando te pone a hacer hielo, pues la refri.
¿ya? Pero se puede pasar de un solo, de gas al hielo, sin pasar por líquido. Se llama sublimación inversa. ¿Cuándo ocurre eso, muchachos? Por ejemplo, cuando llueve granizo o nieve. La nieve es lluvia, nada más que lluvia sólida, ¿no? Las gotas, la atmósfera está tan fría que el agua se condensa, el vapor de agua de la lluvia se condensa, pero no pasa a ser líquido, sino que pasa directo a ser sólido y cae en forma de nieve o en algunos casos granizo, ¿verdad? Eso pasa allá a aquellos lados de Europa, aquí nosotros no. Bueno, eso ya sabía. Y aquí tenemos entonces en detalle estos cambios que miramos aquí, miren, los cambios que miramos aquí, la fusión, vaporización, etcétera, etcétera. Aquí estamos en detalle qué cosa es cada uno de ellos. Entonces, Andrea, lee el primero, la fusión, todo lo de la fusión. Una lectura interpretativa para después comparar, ¿verdad? Los demás pongamos mucha atención. Fusión, Andrea, ¿qué nos dice? Es cambio de estado de sólido a líquido. Ese es lo primero, ¿verdad? De sólido a líquido. ¿Estamos entendiendo? Ok, siga, por favor. El calor absorbido por un cuerpo en la fusión es igual al calor cedido por este en la solidificación. Es decir, cuando un cuerpo se funde, que pasa de sólido a líquido, el calor que él va a liberar es el mismo calor que va a absorber. Si pasa lo contrario, si él pasa sólido, ¿correcto? Siga. Punto de fusión. Temperatura en la que se produce la fusión en el agua son 0 grados centígrados. Es decir, es la temperatura cuando un cuerpo pasa de líquido a sólido. Por ejemplo, el agua. Usted pone el agua en la refri, a los 0 grados se congela. Esa es la fusión. ¿Estamos claros? Ok. Mientras se produce el cambio de estado, los puntos de fusión y ebullición son constantes. Constante, gracias. Ahí, ya vamos a ver eso, muchachas, en una gráfica, la presentación que sigue. Mientras está viendo el cambio, a ver, ¿cómo le explico eso? Mire, cuando la temperatura del agua, usted pone la refri para congelar, la temperatura va bajando. Pero hay un momento que no baja, cuando se da el mero cambio. Ahí queda estático, ¿verdad? Vamos a ver eso. Y lo último, Andrea. Calor latente de fusión. Cantidad de calor por unidad de masa que ha de suministrarse a una sustancia a su temperatura de fusión para convertirla completamente en líquido. Correcto. Ese es el calor latente de fusión. Ahora, todo lo que leo la Andrea, ahora comparemos con la vaporización. Mire, ¿cuál es el cambio que va a haber aquí? De líquido a ¿qué cosa? A gas. Entonces, ese calor también puede ser lo contrario a la condensación aquí de gas a líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura que conduce a la ebullición, es decir, el paso de líquido a gas. El caso del agua, 100 grados. Usted pone a hervir el agua. Cuando ella comienza a ebullir a los 100 grados, ella va a pasar a gas, ebulle. ¿Están captando? Ok. Y el calor latente de vaporización es la unidad de masa que hay que suministrar para que la temperatura ebulla, hierva. Esto está bien detallado en esta gráfica. Fíjense esta gráfica. Miremos esta gráfica. Aquí. Yo tengo, por ejemplo, hielo. Temperatura baja, menos 25. Aquí, muchachos, es la temperatura en grados Celsius. ¿Vieron? Menos 25, 0 y 100. Y aquí es el tiempo que va pasando. Mire, tenemos una sustancia que está en la fase, cualquiera, que está en la fase sólida. Su temperatura va subiendo, va subiendo. Pero llega un momento aquí, mire, que la temperatura es constante. ¿Por qué es constante? Cuando hay el cambio. ¿De cuál a cuál? De la fase sólida a la fase líquida. Y después en la fase líquida, su temperatura va subiendo, va subiendo, va subiendo. Después, si por ejemplo si el agua llega a los 100 grados, permanece constante. Mire, esa raya aquí constante. Pero después sigue subiendo para pasar a la fase gaseosa. O sea, dicho en otras palabras, el momento del paso de sólido a líquido, de líquido a gas, en el momento que está haciendo el cambio, la temperatura es constante. Claro, pero después sigue subiendo, ¿verdad? Eso es lo que debemos manejar. Bueno, esta parte no tiene importancia para nosotros. Es más técnico, esa parte. Aquí sí. Ahora vamos, ¿qué cosa es la temperatura? Figúrese que usted le pregunta a mucha gente, ¿qué cosa es temperatura? Cuesta. Porque la temperatura es un concepto que hay que estudiarlo interrelacionado con el calor. Y ahí dice
Es la propiedad común a los cuerpos cuando están en equilibrio térmico. Fíjense aquí la mano. Tengo la mano en agua con fría, agua templada y agua caliente. ¿Qué pasa si usted pone tu mano en agua fría? ¿Qué pasa, chicas? Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué va a sentir usted? Frío. Claro, usted va a sentir una sensación de frío. ¿Por qué? Porque usted está a 37 grados y ahí... Pero ¿qué pasa si usted deja la mano? Usted logra aguantar, deja ahí la mano un buen tiempo. ¿Qué va a pasar después? Se siente caliente cuando lo saca. No, pero está adentro. Usted aguanta, está ahí adentro. ¿Qué va a pasar después de un tiempo? Usted no la sacó, está adentro. ¿Qué pasa? Se adapta. La Se mano adapta. Ya no va a sentir frío. A eso se llama equilibrio térmico. Es decir, que el agua, la temperatura subió para igualar la temperatura de tu mano. Igual pasa con agua templada, tibia, igual con agua caliente, ¿verdad? Lo mismo. En otras palabras, llega un momento que se alcance el equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Es una situación que se da cuando la temperatura se iguala. El cuerpo caliente cede calor y el cuerpo frío absorbe calor. ¿Estamos claros? En el primer caso, aquí el agua fría, tu mano está caliente, va a ceder calor el agua. Por eso usted siente frío, usted está cediendo tu calor. Mientras que el agua, al absorber ese calor, eleva su temperatura y va a llegar un momento que la temperatura se va a igualar. ¿Estamos claros? Es como cuando usted va a bañar, ¿sabe? Usted siente frío. Usted después dice, ya no tengo frío. ¿Por qué? Su cuerpo se adaptó a ese cambio brusco de la temperatura. Entonces usted no siente el frío, ¿verdad? Bien. Esa es el concepto de temperatura y equilibrio térmico. Aquí tenemos lo que es las características del equilibrio térmico. Aquí está un poquito mal. Dice, si la temperatura del cuerpo caliente 1 suman y su calor específico 1, la temperatura, lo mismo para el cuerpo 2, se encuentra en equilibrio. Y eso está respetado aquí, mira, aquí dice, calor cedido igual a calor absorbido. Y aquí tenemos, cuando dos cuerpos a cierta temperatura se ponen en contacto, al cabo de cierto tiempo se acaba igualando su temperatura. Se dice que han logrado un equilibrio térmico. Aquí está el ejemplo, la taza A está muy caliente, pero la taza B y este recuadro C, ellos están en equilibrio, los dos, tienen la temperatura, pero el A está caliente. Pero si yo pongo el A ahí adentro del cuerpo C y la taza B, va a llegar un momento que tanto la taza A, la taza B y el cuadro C van a estar en un equilibrio, van a tener la misma temperatura. ¿Ya? Esa es consecuencia de ¿qué? Del intercambio. Cuando alcanzan la misma temperatura, se dice que está en equilibrio térmico. Eso es muy importante, el equilibrio térmico, ¿verdad? Ok. Esto debe aprender bien para hacer los trabajos. Entonces, ahora tenemos que la temperatura, por lo tanto, eso, el punto 2 es lo que debe aprender. ¿Qué cosa? Cuando le pregunto qué es la temperatura, es una medida del calor o energía que fluye de un cuerpo a otro. ¿Qué cosa es el calor? El calor es energía que fluye de un cuerpo a otro. ¿Y qué es la temperatura? Es la medida de ese calor. ¿Estamos entendiendo, verdad? Entonces, ya ustedes saben que se mide con termómetros y el termómetro pues alcanza el equilibrio térmico con la muestra y nos indica la temperatura de la misma. Es decir, cuando usted pone un termómetro en la axila, el termómetro está, por ejemplo, a unos 20 grados, pero cuando usted pone en la axila, la temperatura del termómetro va a subir a 37, que es la nuestra, y vamos a entrar en equilibrio del termómetro. ¿Estamos? Eso es muy importante para medir la temperatura. Yo he visto personas que miden la temperatura y no tienen el cuidado. Usted cuando va a la clínica y te mide la temperatura ahí con un médico, la Andrea sabe, tiene que revisar que la temperatura del termómetro no está a 37 que dejó el otro paciente, ¿no? Primero hay que asumir el alcohol para que pueda desinfectar. Y tenés que ver que la temperatura esté baja y darle poner al paciente, porque si usted pone de uno al otro, a lo mejor o a veces está registrando la temperatura ambiente. Y si usted está en un ambiente caluroso, va a salir una temperatura que no es la tuya. ¿Me explico? Por eso es importante revisar bien el termómetro en este caso. Bien. Perdón. Y aquí tenemos algo que ustedes saben, que son las escalas termométricas más conocidas, ¿verdad? La escala Celsius, que fue establecida por el señor Anders Celsius este año que está aquí.
se divide en intervalos de 100. La escala Kelvin, que es la que ocupamos, es la escala técnico-científica propuesta por Lord Kelvin en 1854. Es llamada la escala de temperatura absoluta. Ya ustedes saben cómo transformar. Aquí está el recuadro. La temperatura Kelvin, la temperatura Celsius más 273. La verdad es 273.16. Pero como es una cifra pequeña después del punto es 1, entonces se obvia, se deja en 273. Pero lo correcto es 273.16. Y la escala Fahrenheit, que es utilizada en el mundo anglosajón, por ejemplo, los ingleses, los estadounidenses ocupan esa escala para la temperatura. Si usted va a Miami, usted baja del avión, va a decir, temperatura 80 grados. Usted se va a asustar, va a decir, uy, ¿qué se están cociendo? No, pero la temperatura en la escala Fahrenheit, que es una escala un poco más alta, y ahí dice, tiene los mismos puntos que la escala centígrada, pero los marcan con los números 32 y 202. Es decir, lo que es 0 para nosotros, para ellos es 32. Y lo que es 100 para nosotros, para ellos es 202. Y la temperatura, la escala Fahrenheit. Solo ocupan prácticamente los ingleses y los Estados Unidos, pues. Son fachentos, pues. Bueno. Ok. Hay otras escalas, ¿verdad? Pero esa escala Reaumur, pero esa escala no vamos a ocupar nosotros. Ok, después nos habla del calorímetro, que es un instrumento para medir el calor. Esa es al parte tecnológica, pues. Y aquí viene un poco una línea de tiempo. Es un poco de historia, de cómo se descubrió eso del calor, de la temperatura, todo eso han estudiado. Desde 1500, tiempo de Galileo, 1600. Ya, ahí va esa escala de tiempo hasta llegar a este barbudo que está aquí, Mayer, Joule, Celsius, Thomson, que son los artífices de la tabla periódica. Ok. En resumen, el calor, dice acá, energía que fluye de un cuerpo a otro. ¿Estamos? Este resumen es muy importante. Calor, ¿qué cosa es? Energía que fluye. Temperatura es la medida que indica hacia dónde fluye el calor. Y los termómetros son los aparatos. Muy bien. Es su calorimetría, ya no vamos a ver. No, ok. Calor de trabajo ya no. Hasta ahí. Ok. Bueno. Muy bien. Ahí. De esa presentación, ustedes pueden ver la grabación, hay una actividad que ya está subida en la página virtual que es, o que son preguntas meramente teoría. Aquí no vamos a hacer eso. Son teóricos, pura teoría sobre lo que es la termodinámica, ¿no? Ahí van a contestar, son los últimos 10 puntos. Ahora, me preocupa el trabajo anterior, estaba mirando, solo una persona lo ha mandado. Me decía Vanessa en el grupo que no entendía los ejercicios. Estos ejercicios son sencillos. Lo que pasa es que no lo pudimos ver presencial, creo yo, ¿verdad? La semana pasada se suspendió. ¿Por qué fue? La lluvia. Pero, a ver, Vanessa, ¿me está escuchando? Claro que sí, yo iba a opinar ya. Ok. Sí. Escuche, chiquita. Pone atención. Tú para encontrar lo que es la constante equilibrio, la parte de arriba, tú vas a poner las concentraciones de los productos. Es decir, lo que está a la derecha de la flecha va a ir arriba. Si son 2, los multiplica. Y la parte de abajo va a ir el reactivo. ¿Me explico? Eso es básico para poder hacer los ejercicios. Y después solo va a sustituir. Pero esa ecuación primero hay que balancear. Porque si tú no balanceas, no vas a encontrar el equilibrio. ¿Estás captando, cómo se llama Elsa Vanessa? Profe, sí, pero no es igual Pregunto. como estar en la pizarra. Yo pensé que íbamos a practicar en la pizarra unas 2, 3 veces y volver a hacer el ejercicio, pero desgraciadamente pues estamos en línea. Ajá. Pero es que ese tema era presencial, la clase pasada. Ustedes saben que yo siempre trato de hacer con ustedes la virtualidad de la parte teórica y la presencialidad del aspecto práctico. Pero con ustedes, pues, la semana pasada desafortunadamente suspendió las clases por la Julia, pues siempre tiene que ser mujer. La Julia no se dio la clase.
Entonces, pero haga el esfuerzo y eso vamos a tomar en cuenta para el examen. Bueno, ¿otra consulta más? Profe, entonces nos va a dar este chance para mandárselo en la ¿Cuándo? semana. Ah, bueno, me avisan, yo le puedo dar más tiempo, claro que sí. Sí, me avisan. Dale. Bueno, Ok, bueno, entonces vamos a quedar aquí. Los dejo porque ahorita salgo tirado a la universidad a dar presencial química orgánica al segundo año. Y yo llego presencial a las 9:30, tengo que estar allá. Ya son las 9:10. Voy a salir volado para allá. Y entonces nos miraríamos. Ah, y el examen, chicas. La próxima semana de examen. ¿Ves? Y es presencial, Elsa Vanessa. ¿Ah? Eso es lo que me preocupa. Él El, goza, él goza. el próximo domingo a las 8 de la mañana en la universidad presencial, el examen de la primera y segunda hora. Y es presencial, chicas. Bueno, de todas formas, allá antes del examen, Elsa te me acercaba y me preguntaba alguna cosa, ¿viste? Dale, pues Me bueno. preguntaba, vamos a pues, hacer un pequeño repaso antes de hacer el examen. Ya están los 50 puntos de lo acumulado, listo. Pues con ese, el trabajo de hoy que subí, es un trabajo de 10 puntitos. Es pura teoría de eso que miran, ¿verdad? Entonces, con ese trabajo cerramos el acumulado. Y ese día llegamos a hacer el examen, pues, y no tiene por qué salir mal. Ahí le vamos a dar un pequeño repaso, ¿oyeron? Bueno, chicas, entonces fue un placer estar con ustedes y nos vemos pues el próximo domingo. ¿Va a llegar hoy, André? ¿Ahorita vas a clase, no, André? ¿Vos ya no tenés conmigo? ¿Instrumental? ¿Cómo es? ¿Bromatología? Ya no. Ah, no, es los sábados, ¿verdad? No lo Bueno, sabe. bueno. Nos vemos entonces, chicas. Se me cuidan y hasta la otra semana, ¿oyeron? Cualquier cosa me comunico o les habilito trabajo, no hay problema. Vaya, pues yo sé que ustedes son gente que se esfuerza, trabajadora. Ok. Nos vemos entonces y buen fin de semana. Se cuidan para que sigan en clases después. Bye.